Pero por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Y otros ejemplos también del sesgo de pérdida de seguimiento que me parece que, como decía Fernando, es uno de los más importantes porque son los estudios que capaz que más hacemos. También es, por ejemplo, que el tiempo de seguimiento que nosotros establecimos no es el suficiente para que aparezca el evento de interés o la enfermedad y subestima la aparición de la enfermedad. Y otra causa que puede pasar es que los controles no estén estimulados a ir porque son personas sanas, o al revés, que los que están más graves o con secuelas más severas no, también no puedan ir al seguimiento y también se subestime la aparición del evento. Sí. Una de las cosas que frustra es cuando uno diseña, hace el diseño, todo bien, y una de las cosas que uno comete un error a veces es no calcular el N de la muestra. Entonces, calcula, depende del trabajo que vaya a hacer, ¿no? Y si lo calcula al N de la muestra, una cosa frustrante es no alcanzar el N de la muestra. Pero es preferible tirar abajo el estudio porque no alcanzaron el reclutamiento, no se pudo dar por X motivo, a empezar a meter pacientes a prepo. Es decir, como yo le decía recién, si es hasta 1500, empezar a poner a 1510, 1550, si es a 33 semanas, empezar a poner de 34. Total, si es lo mismo. Estoy ahí media semana, una semana. Ese es un tema a tener en cuenta cuando uno diseña y a ser respetuoso de eso, y es preferible tirar abajo el estudio. Yo entiendo, alguien que está haciendo una monografía, por ejemplo, y le empiezan a pasar estas cosas, es un problema importante. Pero bueno, son las reglas de juego. Y otra forma también para tener en cuenta, ¿no? Cuando están planificando la monografía para evitar, por ejemplo, esto que decía Fernando de la pérdida de seguimiento, que más de un 20% no nos sirve, es cuando hacemos el diseño, sobreestimar, digamos, el cálculo del tamaño muestral, porque sabemos que vamos a perder un cierto porcentaje, ¿no? Entre un 10 y un 20. Bueno, seguí si querés. Dale. Acá tenemos más tipos de sesgo de selección, que es el sesgo de admisión o diagnóstico. Ocurre en los estudios de casos y controles con casos hospitalarios, donde la combinación entre una exposición y el evento de interés estudiado aumenta el riesgo de hospitalización, lo que lleva a la exposición entre los casos hospitalarios respecto a los controles, o sea, la eleva. Los sesgos de publicación o de reporte, que también son otro tipo, ocurre cuando el investigador cree que los estudios publicados son todos los estudios realizados sobre el tema de interés, cuando en realidad hay muchos estudios que no llegan a la etapa de publicación, porque no se aceptan para publicar, o no se terminaron de hacer, o el autor en realidad considera que los resultados son irrelevantes, o bueno, por algún motivo no se llegaron a publicar. El sesgo de reporte, ¿no? Que surge de la tendencia de los investigadores de reportar y publicar resultados positivos, estadísticamente significativos o que coincidan con la hipótesis de los investigadores. ¿No? Se origina a partir de la percepción real o percibida de que este tipo de resultados tendrán un mayor impacto en la comunidad científica y en la práctica clínica, mayor citación con su potencial efecto en el factor de impacto de las revistas. O sea, en realidad nada, comprobaron, como quien dice, la hipótesis que tenían, entonces tienen resultados positivos y son publicados por eso. ¿Está? Acá existen distintos tipos de sesgo de reporte, que son los que están en esta tabla. Está el sesgo de publicación o de diseminación, el sesgo de retraso en la publicación de resultados, el sesgo de localización, el sesgo de lenguaje, el sesgo de múltiples publicaciones y citación, el sesgo de reporte selectivo de desenlaces de interés. ¿Tá? Y está más o menos la definición de cada uno. ¿Tá? En el de publicación y diseminación es eso, que ya lo habíamos visto más o menos, publicación o no publicación de los resultados según la dirección que hayan tenido los resultados del mismo. El sesgo de retraso en la publicación de los resultados es la publicación acelerada o tardía de los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados en función de la naturaleza y dirección de los resultados. ¿No? El sesgo de localización es la publicación de los resultados en las revistas con mayor
o menor visibilidad según la dirección de los resultados que se hayan obtenido. El sesgo del lenguaje, la publicación de los resultados en un idioma específico, sobre todo en inglés, en función de la naturaleza y la dirección de los resultados. El sesgo de múltiples publicaciones y citación, publican los resultados en múltiples artículos y la citación a dichos artículos en función de la naturaleza y dirección de los resultados. El sesgo de reporte selectivo de desenlaces de interés, donde se hace el reporte de ciertos desenlaces, pero no de otros también, en función de la naturaleza y la dirección de los resultados. Sí, yo quería, con respecto a esto, es tal cual. El tema, yo insisto, muchas veces en las monografías, muchas veces las monografías surgen de un impulso, surgen de una pregunta que uno se hace y la ve todo el trabajo, lo ve todo, y entre las cosas que decir, se imagina el resultado, y entre las cosas que se imagina es el resultado, y siempre se imagina una diferencia significativa entre lo que está buscando, ya sea si está buscando algo retrospectivo o si está haciendo un trabajo prospectivo. Bueno, parece ser que a uno le parece que si no le da significativamente diferente, que tiene menos valor. Y si como tiene menos valor, uno a veces empieza a sesgar la cosa para tratar de buscarle la vuelta de que tenga, de llevarlo a la significancia. Y en realidad lo que hay que entender es que los trabajos son trabajos, y si uno hace bien la recolección uno se apega, se hace una buena pregunta, hace un buen diseño y se apega a la recolección de los datos, después la estadística, es más, a veces la estadística lo mejor es que la haga alguien fuera del grupo, que la estadística la haga alguien que no participa directamente en el diseño del grupo, porque ese sí que es, uno lo puede llegar a querer matarlo, pero no es, se sacan de encima un montón de cosas. Y estas cosas del sesgo, las que vos mencionás acá, que son muy importantes, están presentes, les va a pasar cuando estén haciendo algún trabajo, capaz que ya les pasó. Así que está bueno. Estos sesgos son los que más se cometen en realidad en los metaanálisis, ¿no? Cuando los autores hacen la recolección de la bibliografía que hay disponible para hacer el metaanálisis o la revisión sistemática, capaz que lo que encuentran sobre un tema es, bueno, todo en inglés, en ciertas revistas, y con un resultado positivo o negativo, dependiendo, ¿no?, del interés que hay en el tema. Sí, por eso los metaanálisis, que son, a veces uno los toma como ya hablamos de esto, pero sí, los toma como la verdad revelada, y en realidad los metaanálisis están hechos en determinado lugar, los trabajos elegidos por determinadas personas, con determinadas realidades, etcétera, etcétera. Entonces, como dice, hay siempre un sesgo, hay que pensar siempre en el sesgo de publicación en este caso. Creo que está bueno tenerlo en cuenta cuando uno lo va a leer al metaanálisis. Les va a pasar, nosotros vamos a leer un metaanálisis de hipotermia, por ejemplo. Y bueno, en ese trabajo la mayoría son reportes, al principio eran solo reportes, cuando empezamos a hacerlo, eran solo reportes de Estados Unidos y de Europa. No había reportes del tercer mundo, prácticamente. Después aparecieron los reportes del tercer mundo, pero eran todos de África subsahariana, en donde se morían todos los que ponían hipotermia, era peor. Y yo recuerdo de leer algún artículo de decir que en países del tercer mundo no se podía poner. Y en realidad ninguno nos abarcaba a nosotros como tales. Esto, no estoy hablando de sesgo, ahí es sesgo de la lectura, si vos querés, sesgo de la interpretación de los datos. Simplemente quiero decir que esto existe, que esto se ve, y que hay que mirar bien lo que uno está leyendo para buscar estos sesgos, incluso si los puede identificar, bárbaro. Bueno, ahora pasamos al sesgo de información, que era otro de los tipos. Acontece cuando se comete un error al medir la exposición o la evolución y el resultado, que genera una información diferente entre los grupos que se comparan. La causa son defectos en la obtención de la información que requiere el estudio. Que esto, como había dicho un poco, porque puede estar vinculado al investigador o al interrogado, pero como había dicho Fernando recién, si en realidad la recolección de los datos lo hace otra persona,
también que no esté tan interesada en el estudio, digamos, o en el resultado que se quiere obtener, también se palea un poco este sesgo, me parece a mí, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Porque aparte lo que importa es el rigor con el cual uno levante los datos, recoja los datos y no quién los recoja los datos. Le importa mucho el rigor, es decir, ser muy riguroso en cómo levanta los datos. Eso es fundamental. Bien. El sesgo de información también se puede llamar sesgo de medición, y acá están los tipos, ¿tá? Algunos. El error de clasificación, que puede ser clasificar o asignar en una categoría errónea a sujetos, variables o atributos. Existe la clasificación incorrecta aleatoria y la clasificación incorrecta que es diferencial. En la primera, en la aleatoria, el grado de mal clasificados es similar en los grupos de estudio. Y en la segunda, que es la diferencial, es mayor en un grupo el grado de mal clasificados que en el otro. El sesgo de recuerdo, de memoria, de reporte también es otro sesgo de medición, porque bueno, en los estudios retrospectivos en los que se estudian exposiciones previas y se presenta la dificultad de recordar hechos de forma exacta, existe la posibilidad de olvido y puede acontecer este tipo de sesgo. Por ejemplo, sucede mucho en, por ejemplo, madres que han tenido hijos con una malformación. Esas madres seguramente recuerden mucho mejor durante el embarazo qué exposiciones tuvieron, si estuvieron sometidas a algún estudio, yo que sé, de radiación, si estuvieron expuestas a alguna droga, algún fármaco o algo, lo van a recordar mucho mejor que aquellas madres que tuvieron hijos sanos, por ejemplo. Yo también en esto que vos, el sesgo de reporte, son aquellos datos que vos no podés obtener en los estudios retrospectivos, son aquellos datos que tú no los podés obtener y que como son datos, a veces metés en esa bolsa en la cual estás guardando datos, no los podés tener, porque cuando te encontrás con la historia te falta el dato. Es decir, no lo escribieron. Entonces ahí salís a buscarlo y por allá alguien te dice, sí, era tanto. Y bueno, y uno pone ese número, ese valor o ese dato y obviamente eso tiene un sesgo porque tiene mucho más chance de errarle que no errarle. Cuanto más tiempo lleva, peor es. De todo, nosotros acá que hacemos muchos trabajos o muchas revisiones en base a lo que ingresamos en Geosalud o lo que ingresamos antes en Pediasis. El sesgo es enorme. Dale nomás. Acá hay más tipos de sesgo de medición. El sesgo de procedimiento, cuando el investigador es más preciso, meticuloso durante el proceso de medición para conseguir la información en el grupo de casos, y en realidad es menos meticuloso en el grupo de controles para recabar esa información, porque ese grupo como que le resulta menos interesante el de controles y más interesante el de casos. Total, me encantó eso. Para controlar ese tipo de sesgos, lo ideal es que en realidad el investigador no conozca, o sea, que esté ciego, digamos, en ese sentido, que no conozca cuál es el grupo de casos, cuál es el grupo de controles. Después, el sesgo por falta de sensibilidad de un instrumento cuando se recolectan los datos con métodos inadecuados o que no poseen la sensibilidad adecuada para detectar la variable en estudio. El sesgo de detección, que es aquel que causa reclasificación de los estudios, los cambia de estadificación y les cambia el pronóstico, se debe al empleo de métodos diagnósticos distintos a los que se estipularon al comienzo del estudio. Seguimos con los sesgos de medición e información. Otro tipo es el sesgo de adaptación, en donde los sujetos migran de un grupo de estudio a otro por preferir una intervención sobre otra en un estudio experimental. El sesgo de atención, donde los sujetos en realidad alteran el comportamiento al saber que están siendo estudiados. El sesgo del entrevistador, donde al indagar sujetos él mismo induce las respuestas, pero en realidad ocurre sobre todo por una falta de entrenamiento del entrevistador, y bueno, y por los intereses que esté teniendo el entrevistador induce esas respuestas. El sesgo de obsequiosidad, donde los sujetos entrevistados responden
lo que creen que el investigador quiere escuchar. Y hasta acá eran los sesgos de medición e información. ¿Hay una pregunta hasta ahora? Si no seguimos con los de confusión. No te vayas a deprimir, Maite, porque preguntas seguramente van a haber poquitas. Vos no te deprimas porque esto es una carrera contra la antidepresión. Vos no te preocupes. Está todo bien. Lo que decías anteriormente se ve frecuentemente. Uno quiere responder muchas veces lo que el otro quiere, lo que piensa que el otro quiere que le responda. Eso es bastante común y eso pasa con los trabajos también, tal cual. Bien. Bien, acá en el sesgo de Bárbaro. confusión para hablar. ¿Cómo? ¿Sigo? Bueno, vamos a hablar ahora de sesgo de confusión. ¿Tá? Primero vamos a definir lo que es una variable de confusión, que es un factor que se encuentra asociado con la exposición en estudio y a su vez es factor independiente para el evento de interés. ¿Tá? Acontece cuando la medición del efecto de una exposición sobre un riesgo se modifica debido a la asociación de dicha exposición con otro factor que influye sobre la evolución del resultado en estudio. ¿Tá? Dicho factor es el que actúa como variable de confusión. ¿Tá? Este tipo de sesgo puede causar tanto sobre o subestimación de la asociación real. ¿Tá? Es común el sesgo de confusión en los estudios observacionales y se previene en realidad en la etapa del diseño del estudio. ¿Tá? Y se puede llegar a controlar, si ya aconteció, en la etapa del análisis de los datos. ¿Tá? En definitiva, una variable de confusión en realidad no son ni introducidas por los participantes del estudio, ni tampoco por el investigador, sino que en realidad se debe a la interrelación que hay entre las diferentes exposiciones y la enfermedad. Acá vamos a ver los factores, los criterios en realidad que tiene que cumplir una variable de confusión para ser variable de confusión. El primer criterio que tiene que cumplir es que tiene que estar asociado con el factor de exposición. ¿Tá? Después, no debe estar en cadena de causalidad, y el factor de confusión a su vez debe ser debe estar relacionado independientemente con el desenlace. ¿Tá? Que era lo que habíamos visto acá. Tiene que estar asociado con la exposición y a su vez ser factor independiente para el evento de interés. Acá se muestra un ejemplo de lo que sería factor de confusión. ¿Tá? En un estudio de casos y controles se desea evidenciar la relación entre las concentraciones de colesterol y el trastorno depresivo mayor. Ahí se ve el puntero que yo tengo. El mouse está. Entonces se hizo acá, se hizo la tablita de contingencia y se ven acá lo que sería la exposición, o sea, el colesterol, si es alto o bajo, y acá el trastorno depresivo mayor. ¿Tá? Los que lo tienen, los que no lo tienen, y estos serían los individuos que están participando. ¿Tá? Se calculó el odds ratio crudo y daba 2,26. Entonces muestra una asociación entre colesterol alto con la depresión mayor. O sea que aquellos que tienen colesterol alto tienen 2,26 veces más riesgo de tener trastorno depresivo mayor. ¿Tá? De todas formas, si uno lo mira así, la conclusión sería esa, pero puede haber una variable, un factor de confusión que esté influyendo, que podría ser, por ejemplo, la edad. ¿Por qué? Porque la edad se sabe que está asociada, por ejemplo, a los niveles de colesterol. Cuanto más edad tiene la persona, mayor riesgo hay de que tenga colesterol alto. Y a su vez también, cuanto más edad tenga, hay mayor probabilidad de que tenga un trastorno depresivo mayor. O sea, es un factor de riesgo independiente la edad para el trastorno depresivo mayor. Entonces, acá lo que hicieron fue agregar esa variable que es la edad para ver si seguía siendo el mismo el resultado o en realidad existía un error. ¿No? Entonces acá dice, podemos estratificar con el fin de controlar la conclusión de acuerdo con la edad, dividiéndolos en mayores y menores de 45 años. ¿Tá? Y acá los dividen. Calcularon el odds ratio y lo que pasó acá fue que dio 1, en comparación de acá que había dado 2,26.
Entonces con la estratificación por edad, la asociación se pierde y pasa de 2,26 a 1. O sea que no hay asociación entre los niveles de colesterol y el trastorno depresivo mayor, que es una diferencia de lo que acontecía antes, ¿no? El resultado anterior. Entonces podemos concluir que la relación entre colesterol y trastorno depresivo mayor se confunde por la edad, donde la edad es un factor de confusión, y no existe la relación entre colesterol alto o bajo y la presencia o no de depresión, que era lo que se veía con el Loss-Radicus. Maite, te voy a dar un ejemplo neonatal de esto que acabas de mencionar. La mayoría de ustedes, o muchos de ustedes han leído, y nosotros estamos haciendo un trabajo sobre el uso de paracetamol preventivo. Es decir, paracetamol para tratar de prevenir el cierre, la presencia del ductus con repercusiones hemodinámicas. Bueno, resulta que hay algunos de los trabajos, los primeros sobre todo, se hicieron con un criterio menores de 1.500 gramos, menores de 33 semanas, es el criterio de inclusión. ¿Qué pasa? Hay un porcentaje altísimo de ductus que se cierran, cerca del 30%, que se cierran espontáneamente en los mayores de 1 kilo, en los mayores de 1.200 sobre todo, se cierran solos. Entonces, cuando se hace el trabajo, se ve, y los de menor peso, el cierre espontáneo del ductus, es decir, la aparición de la repercusión hemodinámica es mucho más frecuente. Cuando uno ajusta esos trabajos, no todos de ellos, no ajustaron por la edad gestacional o por el peso. Y la conclusión es que el paracetamol preventivo es eficaz en prevenir la aparición del ductus con repercusión hemodinámica. Lo que tiene valor ahí es el ajuste, como hicieron ustedes, como encontraste vos, el ajuste por edad y por peso, o por edad gestacional, variable que quieras, para tratar de sacarte ese sesgo que está dado por la tercera variable en cuestión, ¿no? Que es lo que vos estás tratando de mostrar. La tercera variable o la cuarta variable, a veces hay muchas variables en cuestión determinando esto, ¿no? Olvídense de si el paracetamol es bueno o es malo, yo creo que es bueno, pero de todas maneras los primeros trabajos, sobre todo trabajos mostraron, tenían esta dificultad de no incluir pacientes muy pequeños. Ese es un tema a tener en cuenta. Bien. En el análisis estadístico del factor de confusión está el cálculo de las medidas de asociación brutas y las ajustadas, ¿no? Es necesario identificarlas antes de la investigación, y en el análisis se debe comparar el análisis bruto con el análisis ajustado, ¿no? Existe confusión si hay una diferencia mayor o igual al 10 al 15% al comparar el valor crudo del efecto, estimando el riesgo relativo o el loss ratio de la variable estudiada, con el valor ajustado, ¿no? En ese caso, si existe esa diferencia, hay que presentar las medidas ajustadas. Antes que sigas un poco para llevarlo a tierra con el ejemplo anterior, ¿no? Cuando hicieron el cálculo del análisis del odds ratio crudo, les dio 2,26, ¿no? Y parecía que hubiese una asociación. Pero cuando hicieron el ajustado le dio una diferencia de más del 15%, entonces vieron que no había efecto. Entonces, en ese caso, cuando hay esa diferencia, ¿no? del 10 al 15%, hay que presentar los resultados del estudio con los valores ajustados, ¿no? Claro. Bueno, acá vemos cómo reducir la confusión, y vamos a tener 3 opciones, ¿no? La primera opción va a ser excluir de la exclusión de las posibles variables de confusión del diseño de estudio, o sea que sería, bueno, por ejemplo, en este ejemplo, no voy a considerar en mi estudio a los mayores de 45 años, los excluyo, así no me complico. La segunda opción sería incluir en el análisis a esas variables, pero haciendo un control matemático, ¿tá? Que puede ser mediante análisis multivariado de regresión logística o mediante la estratificación, ¿tá? La estratificación es lo que hicieron acá, que estratificaron en mayores de 45 y menores de 45. ¿Tá? Entonces la regresión, para definir estas dos
cosas. La regresión logística consiste en el cálculo de cómo se relacionan los confusores y el desenlace, ¿no? Nos permite hacer el cálculo ajustado del efecto de la intervención mediante el cálculo de la asociación en cada variable independiente con la variable dependiente. Luego ajustar por los efectos de todas las otras variables, ¿no? La estratificación comprende el proceso donde la muestra se divide en subgrupos, que era lo que habíamos visto hoy, a partir de la presencia de las características que se consideran que pueden ser posibles confusores, en el ejemplo que vimos, que era el edad, ¿no? De esta manera, entonces, cada subgrupo se balancea y se analiza de manera independiente, apreciando el efecto de cada uno de ellos. La tercera forma de reducir la confusión sería el apareamiento o matching, que puede tener algunos efectos indeseados porque en realidad complica mucho el análisis de los datos después. El apareamiento consiste en neutralizar la influencia potencial de uno o varios factores de confusión, repartiéndolos de forma equilibrada entre los grupos a comparar, ¿no? O sea que hace comparables los grupos en relación a la variable de confusión, ¿no? Se debe aparear por los factores de confusión conocidos, pero tampoco realizar un sobreapareamiento. El sobreapareamiento de variables puede llevar a la disminución o pérdida de la capacidad de detección de diferencias cuando éstas existen, o, por otro lado, la magnificación de los sesgos y reducción de la eficiencia del estudio. Debido a esto, se debe hacer el apareamiento cuando en realidad el factor de confusión es un factor de riesgo muy grande para la enfermedad, por ejemplo, en los odds ratios mayores a 7. Cuando la exposición es muy rara, también se debe hacer este apareamiento, o cuando en realidad los tamaños de la muestra son pequeños. Un ejemplo de apareamiento sería, si suponemos que el tabaquismo es un factor de confusión en nuestro estudio, realizar o el apareamiento individual, o sea que para cada caso de fumador haya un control que también sea fumador, o se puede realizar el apareamiento de frecuencia. Si yo tengo de mi población 30% de fumadores en los casos, poner 30% de fumadores en los controles también. Después acá, en general, las estrategias para evitar o minimizar los sesgos. La mejor estrategia es realizar una investigación pulcra, cuidadosa, precisa, seleccionar adecuadamente el diseño del estudio, seleccionar a los participantes realizando asignación aleatoria. Por ejemplo, en este caso neutraliza el sesgo de adaptación junto con el doble enmascaramiento, que también es otra de las medidas que se pueden tomar. Seleccionar los participantes del estudio comparablemente con lo que acabamos de decir, el emparejamiento. Después realizar la estratificación, como en el ejemplo que habíamos visto por la edad. Y después, si es un estudio en el cual hay que realizar encuestas, encuestarlos similarmente, si corresponde. Acá están de nuevo estas estrategias, que ya hablamos de la restricción, ya hablamos en realidad, de la asignación aleatoria también, del emparejamiento también. ¿No? Y acá, precauciones metodológicas para el sesgo de información. ¿No? El objetivo va a ser siempre aumentar la validez de la medición. ¿No? Para eso hay que hacer un registro de hechos objetivos, utilizar instrumentos de medida que sean validados, calibrados, adecuados, aplicándolo por igual a todos los individuos, entrenar a los encuestadores. A diferencia del error aleatorio, este error no se controla con el aumento del tamaño muestral. Eso ya lo habíamos visto al principio cuando diferenciamos lo que era el error aleatorio de ese. Otras estrategias para evitar o minimizar el sesgo de información, que es en la etapa del diseño del estudio, realizar el enmascaramiento de la asignación, tanto para los pacientes como para los investigadores. En la etapa de recolección y de análisis de datos, enmascarar la exposición, estandarizar las herramientas de recolección de datos, entrenar a los observadores en la recolección de los datos, emplear instrumentos objetivos para la recolección y realizar los registros de manera objetiva también. Las estrategias para evitar o minimizar el sesgo de selección son seleccionar a los participantes de forma representativa de la población objetivo, enmascarar la asignación de la intervención de tratamiento que está en estudio, minimizar el rechazo de participación y minimizar la pérdida de seguimiento durante el estudio.
¿Hasta acá hay alguna pregunta o no sé si quieren aclarar algo? Si no, pasamos a la parte de riesgos. Porque básicamente es ser prolijo. A veces un buen consejo es, luego de escribir luego que se escribió el proyecto, contactarlo con pares para que le hagan las críticas del proyecto antes de empezar a trabajar. Porque los sesgos lo ven mucho mejor alguien que no está intoxicado por el estudio, intoxicado en el sentido de que no está entortado al máximo por el estudio, que sí lo está. Pero siempre está bueno que una tercera persona lo mire de afuera y a veces los sesgos se caen por su peso. Pero uno no lo puede ver o no le parece que no. La sugerencia está buenísimo, está bárbaro que vos traigas el espejo acá, porque el efecto que arruina el trabajo, como vos dijiste al principio, está muy dramático, pero es tal cual. Se arruina el trabajo a veces de meses, ya. Bárbaro. Seguimos entonces, ¿te parece? No sé si alguien quiere hablar algo más. Seguimos. Bueno. Vamos a hablar ahora de riesgos. Primero por definirlo. Riesgo es la susceptibilidad de la enfermedad o de la muerte en una población o grupo. Factores de riesgo son aquellas características de la población en estudio que aumentan la probabilidad de padecer o sufrir una enfermedad. Y acá vamos a ver, riesgo de los expuestos es la probabilidad de que un sujeto expuesto al factor se enferme o muera. Y el riesgo de los no expuestos es la probabilidad de que un sujeto que en realidad no estuvo expuesto al factor enferme o muera. Se calculan de esta forma, hasta acá el riesgo de enfermar de los expuestos es número de expuestos que enfermaron dividido el número de expuestos total, y el riesgo de los no expuestos es el número de no expuestos que se enfermaron dividido el número de no expuestos total, que están acá arriba. O sea, sería en la tabla de contingencia donde acá clasifica por enfermos y no enfermos, o sea, que los que tienen el evento de interés y los que no, y acá los que están expuestos al factor y los que no, se colocan a todos los individuos acá, y acá tenemos los totales de los enfermos, los totales de los no enfermos, el total de expuestos, el total de no expuestos, y acá el total de todos los individuos, ¿no? Entonces vamos a ver que el riesgo de los expuestos se calcula como A, o sea, los expuestos que se enfermaron, dividido el total de los expuestos, que es A más B, y el riesgo de los no expuestos, que se calcula como los no expuestos al factor que se enfermaron, o sea, C, dividido el total de los no expuestos al factor, que son C más D. Una aclaración que parece un poco tonta, pero que cuando hacemos la tabla de contingencia tiene que ser de esa forma, o sea, los enfermos y los no enfermos van en las columnas y los expuestos o no van en las filas. Si lo hacemos al revés y después calculamos o el riesgo relativo o el ratio, nos va a dar cualquier cosa. O sea que siempre cuando hagamos la tabla antes de calcular, tenemos que verificar que la hayamos hecho bien, porque no va a dar lo mismo. Claro, porque si no, es como dice ella, dice Tamara, si no, A no sería en realidad los expuestos enfermos, que es como habíamos visto acá, ¿no? Ahí va. Sería otra cosa, la A cambiaría, y cada cosa acá, Exacto. ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. para, Está bárbara la aclaración, por el diapositivo simplemente para subrayar el anterior, que es exacto. Cuando uno hace la tabla de contingencia, está bárbaro acordarse que primero va el enfermo en la columna, va el enfermo, primero enfermo, y lo que vendría a ser las filas, arriba va el factor sí, digamos, expuesto al factor sí, y abajo expuesto al factor no. Este orden es fundamental, que se lo acuerden, que lo tengan por ahí guardado, porque después cuando vayan a hacer las tablas de contingencia, que son muy lindas de hacer las tablas son bárbaras porque les da un montón de datos, si uno las arma al revés le da cualquier cosa. Y bueno, por ahí va la cosa. Dale nomás. bien. Vamos a hablar ahora de riesgo atribuible, que es la diferencia que existe entre el riesgo de enfermar de los individuos expuestos a un factor en estudio y el riesgo de enfermar de los no expuestos.
¿no? O sea, es el exceso de riesgo que tienen los expuestos respecto a los no expuestos, ¿no? Acá se calcula de esta forma la proporción de enfermos entre los expuestos menos la proporción de enfermos entre los no expuestos, y es una diferencia de probabilidades, ¿no? Su valor va a variar entre -1 y 1. Si el riesgo atribuible nos da 0, es que no existe asociación entre la exposición al factor y el desarrollo de la enfermedad, ¿no? O sea, que estar expuesto al factor no se asocia al desarrollo de la enfermedad. Si el riesgo atribuible nos da menor de 0, el factor de exposición es protector. O sea, que si yo estoy expuesta al factor, voy a tener menos probabilidad de desarrollar la enfermedad, ¿no? Si el riesgo atribuible da mayor a 0, el factor de exposición es de riesgo. O sea que voy a tener mayor probabilidad de tener la enfermedad. El riesgo atribuible proporcional permite conocer la proporción del riesgo que se atribuye al factor en estudio, ¿no? Refleja el impacto que se puede esperar si se suprimiese la exposición del factor en los individuos expuestos al mismo. Se calcula de esta forma, ¿no? Que es el riesgo de los expuestos menos el riesgo de los no expuestos dividido el riesgo de los expuestos, ¿no? Acá para poner un ejemplo de cómo se calcula, en este estudio se estaba analizando la distribución de los recién nacidos en un consultorio según la exposición pasiva a humo de tabaco y el bajo peso al nacer. Entonces acá pusimos en la tablita, siempre como había dicho Fernando recién, primero el grupo de los que sí están expuestos y abajo los no expuestos, y acá los que tienen la enfermedad o el evento de interés, que en este caso es el bajo peso al nacer, y los que no, ¿no? Se hizo la tabla, este es el total de todos los individuos, este es el total de los expuestos, el total de los no expuestos, el total de los bajo peso al nacer y el total de los bajo peso al nacer, ¿no? Y en o sea, en el interior de la tabla, bueno, los expuestos al humo que son bajo peso al nacer, los expuestos al humo que no son bajo peso al nacer y todo así, ¿no? Entonces, acá el riesgo atribuible habíamos dicho que se calculaba de esta forma. Entonces acá en el ejemplo tenemos los expuestos al humo de tabaco que son bajo peso al nacer, ¿tá? Dividido el total de los expuestos al humo, ¿tá? Menos los no expuestos al humo de tabaco que son bajo peso al nacer, dividido el total de los no expuestos al humo de tabaco, ¿tá? Y ahí nos da el resultado, ¿tá? Si lo queremos hacer como riesgo atribuible proporcional, lo que se hace en realidad es incluir en el denominador de nuevo el riesgo de los expuestos y multiplicarlo por 100, ¿no? Nos da 63%. Entonces la conclusión sería que el 63% de los bajo peso al nacer se evitarían si se suprimiese el hábito de fumar. ¿Está? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Sí, es difícil de llevarlo, de hacerlo uno, pero lo más Sí. importante es empezar a definir cuando sea riesgo atribuible proporcional. Pero hoy por hoy, uno, dependiendo de los datos, los programas lo hacen. Está bien como para ver cómo se cruzan las columnas, se consigue qué operación tenés que hacer. Sí, está perfecto. Bueno, bien. Pasamos a las medidas de fuerza de asociación. Vamos a hablar de riesgo relativo que se usa en los estudios prospectivos de cohorte para medir la fuerza de asociación entre el factor en estudio y la enfermedad. El riesgo relativo es una medida directa del grado de aumento en el riesgo del grupo expuesto frente al grupo que no está expuesto al factor, ¿no? Se calcula de esta forma, que es el riesgo de los expuestos dividido el riesgo de los no expuestos, que en la tabla, si lo sacáramos de la tabla, sería así. Esto en realidad son fórmulas que hay que tenerlas después a mano. No sé si alguien que se las sepa de memoria, pero... No.
Maite, la mayoría de estas cosas vos no las vas a ver más. Vos sabés cómo se calcula, lo pones ahí, pero en general lo hacen los programas. Vos calculas, vos lo que haces es sacar los datos, volcar los datos. Por eso es tan importante volcar los datos de manera adecuada, porque una vez sacar los datos de manera adecuada, una vez que vos sacás los datos, después lo volcás en las planillas y las planillas lo hacen solo. Lo que vos tenés ahí es cómo se calcula, perfecto, pero vos no lo vas a hacer a mano, casi no se hace más. Bien. El riesgo relativo también se puede expresar en términos de incidencia, siendo la razón entre la incidencia en el grupo de expuestos y la incidencia en el grupo de los no expuestos, por lo que también se llama razón de incidencias o de riesgo. Cuando usamos el riesgo relativo, se utiliza como parámetro en aquellos estudios que tengan por objetivo determinar la magnitud de la asociación en términos relativos, es decir, en estudios prospectivos como estudio de cohorte y en los ensayos clínicos. En estos estudios se comparan dos cohortes de individuos, los expuestos y los no expuestos, y se siguen en el tiempo de forma prospectiva, midiendo a ver la aparición de los nuevos casos de enfermedad. Determinan la incidencia de la enfermedad y la relación de causalidad, pero no determinan la prevalencia. Con respecto a la interpretación del resultado que obtengamos del riesgo relativo, si el riesgo relativo nos da 1, de nuevo no existe asociación entre la exposición al factor y la enfermedad. Si el riesgo relativo da mayor a 1, la exposición al factor te aumenta la probabilidad de enfermar, o sea que sería un factor de riesgo. Si el riesgo relativo da menor a 1, la exposición al factor disminuye la probabilidad de enfermar, o sea que es un factor protector. Por ejemplo, si tenemos un riesgo relativo que nos da 4, implica que la enfermedad es 4 veces mayor, más frecuente en el grupo de los expuestos. Un riesgo relativo o un odds ratio superior a 4 en realidad tiene poca chance de que se explique por sesgos, y hay que tener en cuenta que el riesgo relativo obtenido es una estimación puntual, o sea que siempre hay que calcular el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza no incluye al 1, existe asociación estadísticamente significativa entre el factor de riesgo y el efecto. Si incluyera al 1, en realidad no tiene significancia estadística. Entonces acá vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula el riesgo relativo, ¿tá? Que de nuevo, o sea, estos ejemplos son extraídos del libro de el Bartlett, pero en realidad se podrían, en lugar de estas exposiciones y estas enfermedades, se podrían extrapolar a cosas neonatales, ¿no? Entonces acá está, la exposición sería ser fumador. Ser no fumador es no estar expuesto al factor. Y el evento de interés o la enfermedad sería neumonía, si tiene neumonía o si no. ¿Tá? Es la misma tabla que habíamos visto. Y acá están los totales. ¿No? Acá hay un error, igual después yo lo explico. ¿tá? Entonces, para calcular, como habíamos visto acá, el riesgo relativo es el riesgo de los expuestos dividido el riesgo de los no expuestos. ¿Tá? El riesgo de los expuestos, que es 12, dividido el total de... Perdón, me mareé ahí. Dame un segundo. No, está bien, está bien. El riesgo, sí, está bien, venías bien. Anda el ejemplo. Ahí va. Está bien. El riesgo de 12 los... sobre el total de los expuestos, que es 200. O sea, todos los fumadores. Ahí va. Eso te da 6% o 0,06. Y después el riesgo de los no expuestos de enfermar, que sería 4, dividido el total de los no expuestos, que es 200. ¿Tá? Y después lo que se hace es la división esa, que en realidad es esta de acá. ¿Tá? Ahora sí. Y da esto 0,06 dividido 0,02, que son los resultados, y en realidad esto acá está mal en el libro, es un 3. ¿tá? Si quieren lo hacen después para verlo. Entonces, si el riesgo relativo nos daba 3, o sea que nos daba mayor a 1, decimos que la neumonía es 3 veces más frecuente en el grupo de los fumadores. ¿tá? O sea que los no expuestos contraen la neumonía igual, pero en realidad no tan frecuentemente como en el grupo de los expuestos. ¿tá? Hay que determinar igual el intervalo de confianza para ver si esto es así. Si el límite inferior del intervalo de confianza cuando lo calculemos da mayor a 1,
se afirma con un 95% de confianza que el factor se asocia significativamente con la enfermedad. ¿Tá? Si incluyera el 1, en realidad nos cambia el resultado que obtuvimos y no podemos decir que hay significancia estadística. O sea, no podemos decir que en realidad el grupo de los fumadores tiene 3 veces más chance de tener neumonía. ¿No? Para calcular el intervalo de confianza del riesgo relativo hay muchos pasos, son 6 pasos. Yo lo organicé así para que me resultaba más fácil. Y primero lo que se hace es calcular el logaritmo del riesgo relativo, o sea, vos primero calculas el riesgo relativo y le haces el logaritmo. En el segundo paso calculas el error estándar de su logaritmo, que ahí queda un poquitito movido, pero esta sería la raíz cuadrada de eso que está ahí. O sea, 1 dividido los expuestos enfermos, menos 1 dividido el total de expuestos, más 1 dividido el total de no expuestos enfermos, menos 1 dividido el total de no expuestos. En el tercer punto lo que haces es multiplicar el resultado que dio acá en 2, en este punto, por 1,95 para hacer el intervalo de confianza con un 95%, y en el punto 4 lo que hacemos es, al resultado que nos dio del logaritmo, le sumamos y le restamos el resultado que nos dio acá en el tercer punto. Entonces ahí lo que obtenemos es los límites del intervalo de confianza, ¿está? Que en realidad no los obtenemos del todo. Tenemos 2 valores a los cuales hay que hacer el antilogaritmo y ahí tenemos el límite superior y el límite inferior. ¿Está? Vamos a poner un ejemplo, porque es medio difícil si no de entender. Supongamos que vamos a partir de un riesgo relativo de 3. ¿Está? El primer punto habíamos dicho que era calcular el logaritmo del riesgo relativo. Si el riesgo relativo es 3, el logaritmo de 3 da este resultado que está acá, 1,098. En el punto 2, lo que había que hacer era el error, calcular el error estándar del logaritmo, ¿tá? Entonces acá lo calculamos con esta tablita en donde hacemos la raíz cuadrada de 1 dividido los expuestos que tienen la enfermedad menos 1 dividido el total de expuestos, ¿tá? Más 1 dividido el total de no expuestos que desarrollaron la enfermedad, menos 1 dividido el total de no expuestos, ¿tá? Y ahí nos da este número. El siguiente punto, como habíamos visto, era multiplicar el resultado que nos había dado en el punto 2 por 1,96. Entonces acá hacemos 1,96 por lo que nos dio acá. Obtenemos un resultado de 1,113. Y en el punto 4, no sé por qué acá quedó todo con 1, pero este sería el punto 4. Lo que hacemos era, como habíamos visto acá, al resultado del logaritmo del riesgo relativo, sumarle y restarle el resultado que había dado en el punto 3. Entonces es acá 1,098, que es el resultado que nos había dado en el primer punto, menos el resultado del punto 3, que es 1,113, y el resultado del primero lo mismo, pero sumarlo. Entonces, uno podría pensar que este es el límite superior y el límite inferior, pero en realidad no es así, ¿tá? Porque lo que le pasa a la mayoría es que se quedan en este punto, entonces si vos mirás, pareciera como que está incluyendo al 1, pero no hay que olvidarse de que en realidad son 6 pasos, o sea que habría que hacer, para obtener el límite superior y el límite inferior, todavía nos falta hacer el antilogaritmo de ese valor, ¿tá? Entonces agarramos el valor que nos dio cuando hicimos la resta. Para calcular el límite inferior le hacemos el antilogaritmo y nos da 0,98. Le agarramos el otro valor, le hacemos el antilogaritmo para calcular el límite superior y nos da 9,3. O sea que el intervalo de confianza, ahí sí, teniendo los dos límites, está entre 0,98 y 9,3. Entonces yo les pregunto, a ver si alguien se anima, ¿qué conclusión sacarían con este resultado? Sabiendo que el intervalo de confianza está entre esos valores, 0,98 y 9,3. Muy bien, a ver quién se anima a contestar de los que van quedando vivos por ahí.
Dale, alguien que conteste, que lo explicó perfecto. Vale por chat también. Hola. Hola. ¿Quién habló? Ahí va, ahí A ver, pone acá hay- que no tendría valor. Perfecto, para incluir al 1. O sea, que no es estadísticamente significativo, ¿no? ahí está. Bárbaro. Muy bien. Sí, lo otro es que una cosa que uno va agarrando, el intervalo de confianza es tan enorme ahí que habría que ver el tema de la muestra, ¿no? Viste que tiene de 0,98 a 9,3, es enorme. Son esos intervalos que cuando vos lo vas a graficar tenés que buscarle la vuelta para graficar. Pero eso es otro dato. Eso es otra cosa. Me respondieron ahí, es que estamos de acuerdo, que no es estadístico, no tiene significado. Ahí va, Entonces la conclusión que tomar sería, con pinzas los estudios que tienen intervalos de confianza muy amplios, ¿no? Exacto, exacto. la conclusión entonces, como había dicho Vani, que estaba con Vani dijo recién, sería que como incluye el intervalo de confianza del 1, la asociación no es estadísticamente significativa, o sea que en realidad ser fumador, si vamos de nuevo a la tabla, no aumentaría el riesgo de tener neumonía, que era muy distinto a lo que había pasado en un inicio cuando calculamos el riesgo relativo y nos dio 3, que decía que la neumonía era 3 veces más frecuente en los fumadores, ¿no? Por eso es importante calcular el intervalo de confianza para ver si en realidad, si el intervalo de confianza hubiera estado por encima del 1 de forma completa, o sea, su límite inferior hubiera sido mayor a 1, ahí sí podíamos decir que ser fumador era un factor de riesgo para tener neumonía. En este caso, no. Bueno, vamos a seguir con odds ratio o razón de productos cruzados. Es una medida indirecta del riesgo relativo que en la práctica se interpreta de igual manera. Nos permite conocer la fuerza de asociación entre un determinado factor de estudio y la enfermedad cuando no podemos calcular el riesgo relativo, por ejemplo, en los estudios de casos y controles, ¿no? Cuanto mayor es el odds ratio, mayor es la fuerza de asociación entre la enfermedad ocupacional y el determinante, que es el factor de riesgo o exposición. Entonces acá vamos a ver de nuevo, tenemos la misma tablita en el orden que habíamos dicho, y el odds ratio se calcula como los productos cruzados, entonces es cruzado acá el A por el D dividido el C por el B, ¿no? O el B por el C, lo mismo, ¿no? O sea que sería los expuestos que están enfermos por los no expuestos sanos, dividido los no expuestos enfermos por los expuestos que están sanos. Cuando usamos odds ratio en los estudios de cohortes, el riesgo relativo se estima de forma directa, ya que se conoce la incidencia de la enfermedad en expuestos y en los no expuestos. Pero en los estudios, casos y controles no se puede calcular la incidencia porque la población en estudio se selecciona a partir de individuos que ya han desarrollado la enfermedad. O sea, se parte al revés, en lugar de ir de los expuestos a ver quiénes desarrollan la enfermedad, se agarra al revés, se agarra a los enfermos y se ve quiénes estuvieron expuestos al factor. Entonces, Perdón, termina. en los estudios, casos y controles, eso se calcula el odds ratio en lugar del riesgo relativo. Me va a decir que eso es muy importante. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando vimos el estudio de Serratia, que partíamos de los casos y controles, ¿no? Los casos eran los niños que tenían el brote del Serratia y los controles eran los demás recién nacidos. Y nosotros íbamos para atrás en el tiempo a buscar qué factores de riesgo estaban expuestos, ¿no? Y en este caso usamos el ratio porque vamos hacia atrás y no podemos calcular incidencias como vimos en los otros estudios de cohortes prospectivas, donde es al revés en la línea de tiempo, ¿no? Partimos de sujetos expuestos a un factor de riesgo y lo seguimos en el tiempo para ver a quién le aparece la enfermedad o el evento que estemos estudiando.
Por eso es que es importante saber para qué estudio podemos utilizar cada medida de fuerza de asociación. Bueno, sobre la interpretación de loss ratio, para interpretar la fuerza de asociación estadística se deben analizar dos puntos. ¿Tá? Lo primero, si el resultado que nos dice, si el resultado de loss ratio es menor a 1, que esto era igual en realidad que el riesgo relativo, se considera factor protector el factor de exposición. ¿Tá? Si el loss ratio nos da igual a 1, perdí el cursor acá, no hay asociación. ¿Tá? Y si el loss ratio nos da mayor a 1, decimos que la exposición es un factor de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo que habíamos visto en el ejemplo con el riesgo relativo. Si el loss ratio es mayor a 1, pero en realidad el intervalo de confianza contiene el valor 1. ¿Tá? Ahí no sería, de nuevo, no tendría significancia estadística. ¿Tá? Acá está la forma de calcular el intervalo de confianza para el loss ratio. ¿Dónde está? Z es un cuantil de la distribución normal tipificada para un determinado nivel de confianza. Por ejemplo, es 1,96 para una confianza del 95%, como habíamos ya hecho en el ejemplo del cálculo de intervalo de confianza para el riesgo relativo. ¿No? Acá un ejemplo del cálculo. Vamos a poner esta tabla, que es otra tabla sacada del libro de estadística, donde tenemos que la exposición es al fumador y los no expuestos son los no fumadores. Y la enfermedad es el cáncer de pulmón. ¿Tá? Entonces, para calcular el loss ratio que habíamos visto que eran los productos cruzados, era el A, que estaría acá. Por eso es importante ordenar bien los expuestos y los enfermos y los no enfermos. El A por el D, que es lo que vemos acá, 688 por 55, y después el C, que es 21, por el B, que está acá. ¿Tá? Ahí el resultado, si se la cuenta, nos da 2,97. O sea que con este resultado, ¿qué podríamos decir sin haber hecho todavía el intervalo de confianza? A ver si alguien se anima. Si nos dio 2,97 y habíamos visto esto de acá. Y Maite te iba a decir, acá habla Nacho, que sí que es un factor de riesgo. Igual hay que ver si no está dentro del índice, ¿cómo es? Del índice de confianza, que en realidad ahí entra, entonces no es, ¿cómo es? No es significativo ese riesgo. ¿En dónde entra, decís? Está dentro del intervalo de confianza, el 2,97, ¿no? ¿O lo Sí. pusiste abajo? No, pensé que decías que el intervalo de confianza incluía el 1. No, ya entendí. Está, bárbaro. Entonces, como decía Nacho, la exposición, que en este caso es ser fumador, es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. ¿No? Porque los ratios nos dio mayor a 1. Podría decir que aumenta 2,9 veces la posibilidad de tener un cáncer. Ahí está. ¿No? ¿Está bien? Claro. Sí, o sea, aumenta, los fumadores tienen 3 veces más riesgo, casi 3 veces más riesgo. Exactamente, tiene 3 veces más riesgo que de los tener que no. cáncer de pulmón. Acá para calcular el intervalo de confianza y ver si en realidad ese resultado que obtuvimos es así, o sea, si ser fumador es factor de riesgo para el cáncer de pulmón, primero tenemos que verlo del intervalo de confianza. ¿Tá? Entonces más o menos son los mismos pasos que habíamos visto para el riesgo relativo. Primero le haces el logaritmo de loss ratio, después el error el error estándar, perdón, que lo calculamos en este caso de esta forma. ¿Tá? Sería 1 dividido los expuestos enfermos, más 1 dividido los expuestos no enfermos, más 1 dividido los no expuestos que están enfermos, más 1 dividido los no expuestos sanos, no enfermos. ¿No? En el siguiente paso, multiplicamos lo que estaba en el resultado del punto 2 por 1,96, porque vamos a hacer el intervalo de confianza al 95%, y en el siguiente paso
tratábamos de calcular los límites superior e inferior, ¿tá? Para lo cual había que sumar el resultado que nos había dado en 1 con el resultado del error por el 1,96 y por el otro lado restar el resultado que nos había dado en 1 con el resultado que nos había dado en el punto 3 y después hacerle el antilogaritmo a cada uno para obtener los límites, ¿no? Acá vamos a poner un ejemplo que es con el mismo, ¿tá? Los fumadores, no fumadores y los que tienen cáncer pulmonar y los que no. Que de nuevo, o sea, en este caso porque es un ejemplo extraído del libro, pero podría ser, no sé, por ejemplo, madres que que consumieron ácido fólico y madres que no, y recién nacidos con defecto de tubo neural y recién nacidos sin defectos. Entonces ahí ver si es un factor protector o si es un factor de riesgo el hecho de las madres que consumieron el ácido fólico y las que no, por ejemplo, ¿no? Vamos a partir acá en este ejemplo de la base de un odds ratio de 2,97, que era lo que nos había dado. Le hacemos el logaritmo, calculamos el error estándar, lo multiplicamos el error estándar por 1,96, esa constante, nos da 0,51. Entonces, al logaritmo le sumamos y le restamos ese 0,51 y nos da esto y esto. ¿Tá? Le hacemos el antilogaritmo a esos dos valores y nos da 1,78 el límite inferior y 4,95 el límite superior. O sea que el intervalo de confianza va de 1,78 a 4,95. ¿Está? Y decimos que está ese intervalo de confianza entre esos límites con un 95% de confianza. En este caso, ¿qué concluirían ustedes? Todo el intervalo de confianza es mayor a 1 y nos había dado un odds ratio de 2,97, o sea que en realidad está bien, coinciden, y sería un factor de riesgo ser fumador para tener cáncer de pulmón. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Sí, sí, en realidad, que vas sumándolo, vas haciendo una vez que uno le agarra la mano al punto de corte, que es 1, pues, el intervalo de confianza por debajo justamente es el 1, tanto para los reyes como para el riesgo relativo, podés sacar las mismas, tomar las mismas, y por el mismo lado, quiero decir, cuando te vas analizando. Claro. Así que, digo, me parece bien perfecto. Bueno. Hay alguien que había escrito en el chat, pero no. Vamos a hablar de razón de prevalencia ahora. ¿No? Es una medida del riesgo relativo que se utiliza y se calcula en los estudios transversales, donde solo se pueden estimar prevalencias. ¿No? Se calcula igual que el riesgo relativo y se interpreta de la misma manera que él. Es el riesgo entonces de los expuestos dividido el riesgo de los no expuestos. ¿No? Era como habíamos visto, exactamente igual al riesgo relativo. Pero se utilizan para el riesgo relativo para un tipo de estudios, el otro ratio para los costos y controles y este para los transversales. Todos para distintos tipos. Bueno, el número necesario a tratar es el índice más reciente, fue propuesto en el contexto de los ensayos clínicos controlados para evaluar el impacto de un tratamiento. ¿Tá? La forma recomendada de presentar los resultados es mediante la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el número necesario de pacientes a tratar para reducir un evento. ¿Tá? El cálculo del número necesario a tratar representa el número de pacientes a tratar de manera experimental a fin de evitar que uno de ellos desarrolle un resultado negativo. ¿No? Es una forma excelente de determinar la significancia clínica de un ensayo que además sea estadísticamente significativo. Acá se calcula como el inverso de la reducción absoluta del riesgo, o sea, la diferencia entre el riesgo en el grupo de control y el riesgo en el grupo con el factor. ¿No? Acá hay un ejemplo, tenemos la misma tablita. ¿No?
y se calcula como 1 dividido la reducción absoluta del riesgo, ¿no? Es lo que habíamos visto acá. En este caso, por ejemplo, de este ejemplo de acá, están todos los números de siempre, nos da 27, por ejemplo. Significa que por cada 27 pacientes tratados con el tratamiento experimental que se usó, se evitaría un caso nuevo de enfermedad. O sea, se evitaría un efecto por cada 27 pacientes que se trataron con ese tratamiento, ¿no? No sé si alguien quiere hacer un comentario de eso. ¿No? Sí, es muy difícil de calcular. Me gustaría una precisa ayuda para calcularlo. A mí por lo menos me cuesta mucho calcularlo. Pero sí es una cosa, un número necesario de tratar, son las cosas a tener en cuenta, sin duda. La idea de mostrar este ejemplo era nada, para que supieran el concepto, porque es algo que aparece en todos los ensayos clínicos, y bueno, para saber de dónde sale un poco esta medida, ¿no? Pero sí, como dice Fernando, no es para que aprendan a calcularla. Sí. Sí, de todas formas, como vos decís, el número necesario de tratar es un número que aparece en general, sobre todo en los metaanálisis, aparece, y es un número que hay que ir a mirarlo cuando uno se juega la ropa por una terapia. Yo qué sé, una terapia de riesgo, como puede ser poner un paciente en hipotermia, poner un paciente en alta frecuencia, etcétera, etcétera. El número necesario de tratar es el que les marca a ustedes y los baja a tierra. Dice la realidad, dice que uno de cada 11 o 15 pacientes va a tener, por ejemplo, para hipotermia va a tener el resultado que ustedes buscan. Hay algunos otros, un tema controversial que es el tema del sulfato de magnesio, y cuando mira el número, yo no me acuerdo ahora, pero es un número enorme, enorme. Entonces, realmente es controversial si uno va a tomar o no tomar la decisión de aplicar ese terapia. Este es un dato muy importante. Bien. Algo importante es que cuanto más reducido es el número necesario a tratar, el efecto de la magnitud del tratamiento es mayor. Si no se encuentra eficacia en el tratamiento, la reducción absoluta del riesgo sería 0 y el número necesario a tratar sería infinito, porque como es el inverso, si la reducción absoluta de riesgo fuera 0, 1 dividido 0, queda infinito, ¿no? Como sucede en las estimaciones de otros parámetros, se debe expresar el número necesario a tratar con intervalos de confianza, eso es igual que para los demás. El cálculo proporciona un excelente instrumento en relación a las decisiones de incorporar prácticas en la actividad clínica diaria, proporciona una manera clara y útil de medir el esfuerzo para conseguir un beneficio y es una excelente herramienta que la medicina basada en evidencia nos proporciona y que debe ser utilizada en la toma de decisiones, ¿no? Muy bien. Como para finalizar un poco, cuando uno va a hacer la interpretación de los resultados, si los resultados de nuestro estudio son negativos, siempre hay que cuestionarnos en realidad si incluimos el número suficiente de sujetos, si falta potencia en el estudio, si existe algún sesgo de selección, algún sesgo de información, si hay alguna variable de confusión entre las variables analizadas, y si en la conclusión si hay ausencia de relación causal o no. Y si los resultados de nuestro estudio son positivos, en realidad hay que ver cuál es el riesgo de cometer error alfa, si existe también sesgo de selección o de información, si hay alguna variable de confusión, discutir todos los criterios de causalidad y bueno, ver en la conclusión si existe o no relación causal. Esto que recién hablabas está bueno, no solo para cuando hacemos la lectura crítica, ¿no? Para interpretar el resultado hay que valorar todas estas cosas, sino también cuando hacemos un trabajo en la parte de limitaciones, cuando vamos a hablar en la discusión que nunca sabemos qué poner, estas preguntas nos pueden ayudar un poco a lo que podemos decir de nuestro estudio, tanto como limitación o como fortaleza, ¿no? Depende de lo que hayamos hecho.
Bueno, Bárbaro. no sé si hay alguna Sí. pregunta. No, felicitarte a vos, porque esto es un trabajo importante, que te dio trabajo seguramente, te dio trabajo atrapar todo esto, leer todos estos autores que tenés ahí, está en los trabajos de Martel, es fácil interpretarlo también, así que buenísimo. Esto es necesario saber diferenciar ríos relativos de ríos recios cuando uno va a estudiar riesgo, es necesario saber lo que hablas, todo lo que hablaste como se cayó, y lo del número de... Bueno, yo te felicito, yo sé que es tedioso y que no tenés respuesta de tu compañero, pero quédate tranquila que esto pasa siempre, pero esto pasa siempre, esto va quedando y el resultado de esto se ve más adelante. O sea, tranquila, ¿ah? Y bueno, muchas gracias, Maite. No sé si vos querés decir algo también. No Gracias. sé si alguien tenía una pregunta o algo, un comentario. No. Todo Bueno. bien, vamos arriba. Perfecto. Bueno, espero que les haya servido, aunque estén mudos ahí. Te va a servir, Después, va si a quieren, les servir. paso las diapositivas. Sí, porque además, como decía Fernando, está todo bien resumido y no es fácil, esta información está como esparcida por todos lados, no es fácil tenerla todo en el mismo lugar. Tal cual, tal cual. Un lujo, bueno, muchas Bueno, gracias. nos vemos la que viene. Gracias. Chao.